Ya, hermanos. ¿Aló? Dame el 1, Niquito. Estaba muteado, parece. El 1, ahí sí. Gálatas, capítulo 1. Vayan a Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Vamos a avanzar en la clase, ¿cierto?, de hermenéutica. Pero antes oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo también de poder escudriñar tu palabra, de poder entender cómo ordenar un pasaje, cómo exponerlo. Sin duda que es un proceso que implica también trabajo, Señor. Y Padre, te ruego también por esta clase, Señor, por los hermanos también que están aquí, que todos también podamos quedarnos con algo, aprender, Señor, y entender también cómo funciona esto de poder exponer tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, Gálatas capítulo 1, ¿cierto? Hay un pasaje bien interesante ahí. Son 24 versículos. Lo más probable es que su Biblia está separado dependiendo del modelo de la Biblia, si es de estudio o si es una Biblia común, pero yo quiero que analicemos este pasaje. De hecho, hace un tiempo atrás, y el Huguito predicó esto, le dije que íbamos a revisar este pasaje para ver cuál es la división natural o qué propone el texto. Tengo aquí, ¿cierto?, establecer formalismos protocolares. Esta vez no les voy a pasar hoja porque estoy reformulando todo el material, ¿cierto? Como es un material que se está haciendo sobre la marcha, entonces finalmente siempre un material está en constante revisión. Y el otro día nosotros estuvimos viendo algunos formalismos protocolares, ¿cierto? Por ejemplo, en términos generales, el predicador debería tener esto en su papeleta, ¿cierto? En su bosquejo, digámoslo así. La mayoría de los libros de homilética hacen este tipo de división. Ustedes lo tienen en su material. Como les dije yo, estoy cerrando ya el material porque ya nos queda poco. Lo demás son puros ejercicios nomás. Entonces, ahora estuve avanzando en la semana, más o menos puse como 10 pasajes para hacer ejercicios. De todo lo que estamos viendo, tomar el material y empezar a hacer ejercicio. Cómo desmenuzar el pasaje, cómo sacar la idea central, todo eso. Pero sí hice algunas modificaciones que vamos a ir viéndolo. Quizás estos videos que estamos haciendo, lo estamos haciendo también obviamente para ustedes en primer lugar, para que ustedes, en la medida que también Dios trabaja en sus corazones, pone una carga en especial por cierto entender mejor el texto y quién sabe, más adelante poder dar una reflexión y por qué no, alguna vez estar acá predicando. Pero obviamente eso requiere trabajo, no es de un día para otro, requiere trabajo. Y en términos generales, ¿cierto? Por ejemplo, el otro día estuvimos viendo Filipenses capítulo 2, ¿cierto? Estuvimos viendo este pasaje, él teniendo la mentalidad de Cristo. Trabajamos en este bosquejo, este es un patrón que se tiene, ¿cierto? Siempre hay una introducción, no es bueno que el predicador se pare y empiece, bueno hermano, dice la Biblia, estoy maravillado. Mi papá me contaba que cuando nosotros estábamos en Santiago, en Los Avellanos, Ñuñoa, cerca del Estadio Nacional, eran como 6 cuadras más o menos, se escuchaban cuando hacían cambios. Hasta eso se escuchaba. En ese tiempo, bueno, nosotros estábamos pequeños, estaba el hijo del hermano Guillermo Estrón, el fundador de la corporación. Y era muy gracioso porque cuando a él le tocaba hacer una exposición, él tenía cero homilética, él se paraba simplemente y leía un pasaje y lo leía y amén, listo, y se sentaba. Son curiosidades que uno va escuchando, ¿cierto?, con el tiempo. Hombres de Dios, por supuesto, también. Quizás sus dones eran otros, pero en el caso de él, por supuesto, él trabajaba mucho con literatura, tenía una imprenta. Pero siempre es importante tener un orden. Introducción. Bueno, hermanos, en el día de hoy estamos viviendo en una época de conflictos, de corrupción. Eso ya estoy introduciendo a un tema, por ejemplo. En el caso de teniendo una mentalidad, ¿cierto?, de Cristo, el otro día hablamos un poco, ¿cómo introduzco yo este tema? Bueno, hermanos, la mentalidad de hoy lo ha definido tal autor de la siguiente manera. Ahí empiezo uno. La idea es que esa introducción pueda ser como el anzuelo. Algunos autores, ¿cierto?, hablan del anzuelo para captar la atención. Después hay una proposición, por ejemplo, que es una verdad resumida, que tiene la idea de
como dogma. Es una verdad que es inalterable en el tiempo. Hermanos, el que no tiene la mentalidad de Cristo no puede ser su discípulo. O sea, ya me estoy poniendo como se dice los chicos, se puso en la dura. Es una declaración, ¿cierto?, que no admite objeción. Esa es la idea de la proposición. Una declaración que pueda resumir una implicancia del sermón. Después una oración interrogativa, pero ¿qué sería tener una mentalidad cristiana? En el día de hoy la gente que dice ser cristiana hace cualquier cosa. Entonces, ¿qué sería una mentalidad cristiana? ¿Se dan cuenta? Ahí estoy con la oración interrogativa. Después, oración de transición. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a ver qué es lo que significa ser un creyente con mentalidad cristiana. Por eso, ¿qué es ser un creyente con mentalidad cristiana? O sea, son cosas diferentes. Entonces, yo ya cumplí con esto, y generalmente los predicadores todos usan sus bosquejos en general. A veces lo usan en papel o electrónico, ¿cierto? Y aquí después viene un desarrollo. Generalmente el desarrollo tiene 3 tesis, ¿cierto? Divisiones principales, que son las tesis, y subdivisiones A, B, que tienen el propósito de fundamentar la tesis, de justificar por qué estás diciendo eso. Por ejemplo, teniendo la mentalidad de Cristo. No recuerdo muy bien las tesis que teníamos, ¿cierto? Bueno, el creyente debe tener la mentalidad de Cristo porque eso significa ser un discípulo de Cristo, por ejemplo. Ya es muy larga, a lo mejor. Y aquí yo tengo que tratar de explicar, obviamente, por qué estoy diciendo eso. Lo mismo en las 2 y lo mismo en la 3. Ya, pero esto es solamente como un resumen, ¿ya? Solamente un resumen. Ahora, el proceso mecánico homilético, de hecho, eso ya aquí viene un poquito lo que estoy adaptando. Nosotros estuvimos viendo y estaba pensando en hacer unas tarjetitas plastificadas. Yo creo que lo voy a hacer y se los voy a entregar también. Porque el proceso mecánico homilético, valga la redundancia, de leer un pasaje y descubrir cosas, es también en cierto sentido mecánico, no en el sentido de que sea tosco, sino que implica sacar, ¿cierto?, las piezas del pasaje, ¿cierto?, sacarlas, dividirlas, sacar, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene el motor arriba? La tapa válvula, después sacar los pistones, sacar abajo, ¿cómo se llama? La cárter, ¿no? Exacto, es el despiece del pasaje en sí. Y homilético porque se trata de ordenar un sermón. Dijimos que primero teníamos que detectar el género del texto, ¿cierto? Y puede ser descriptivo o prescriptivo. En términos generales dividimos el género en 2 grandes secciones: narraciones o pasajes doctrinales. El Antiguo Testamento mayormente es narración, pero ¿hay doctrina? Claramente lo hay, pero de otra forma. En el Nuevo Testamento es más doctrinal, las cartas son doctrinales. Ya pues este sentir que hubo también en Cristo, el cual se despojó a sí mismo, y no, es pura doctrina. Pero en el Antiguo Testamento había un rey que se llamaba relato, narración. 2, detectar los actores, y aquí ya estoy yo dando otro dato que no estaba en el proceso homilético, que es importante, estuve revisándolo después, detectar los actores que están en el texto. Dios, el hombre, personajes, sujetos de las acciones. Eso es importante. 3, detectar las marcas gramaticales del ritmo, las comas, los puntos, puntos seguidos, puntos finales, ¿cierto? 4, detectar las marcas léxicas, ¿cierto?, que dan coherencia al texto, las conjunciones adversativas, pero, en cambio, explicativas, porque, en fin, coordinativas y, la I es una coordinativa también, o condicionales. Si podéis, hacéis esto, eso es condicional. Si yo hablase en lenguas, eso es condicional, ¿cierto? 5, detectar las marcas de acción. Eso no estaba en el primer resumen que hicimos, pero estoy añadiendo el 2, el 5, las marcas de acción, los verbos en sus distintos accidentes. Eso es muy importante, lo estaba pasando por alto. Los verbos, ver qué verbos son. Y 6, detectar el hilo rojo. No sé de cuándo está esta agua, disculpa, dale. Ya. Entonces, esto es importante tenerlo aquí en la mente, como un patrón. Cuando tú quieres leer el texto, detectar el género. ¿Qué estoy leyendo? Poético. Es narración. Es una epístola. ¿Me entienden?
Eso es relevante. Segundo, ¿cierto? Detectar los actores. ¿Quién está hablando? Por ejemplo, en Eclesiastés, yo estoy enseñando a los jóvenes de Eclesiastés. Ahí no se menciona la palabra Jehová, se menciona el Elohim. Aunque obviamente la Reina Valera no dice, simplemente dice Dios nomás. Pero es muy interesante por qué el autor usa la palabra Elohim, que es un nombre para Dios también, pero que enfatiza su poder, ¿cierto? Y su providencia por un lado, entre otras cosas. Ahora, detectar las marcas léxicas, como ya dije, y detectar las marcas de acción, los verbos, el leitmotiv, el hilo rojo. Hay un hilo rojo en un relato, hay un tema en especial. Corintios 13, el amor. El amor no es rencoroso, el amor no se jacta, ¿cierto? Al final, ¿cuál es el leitmotiv? O el hilo conductor o el hilo rojo, el amor. ¿Ya? Y ahora en Gálatas vamos a ver aquí, y este va a ser un ejercicio que después se los voy a pasar, pero la idea es que podamos verlo en este sentido. Tenemos nuestro cuadro de estudio, ¿cierto? Ustedes después van a tener esta hoja y tenemos aquí todas nuestras, ¿cierto? El proceso mecánico homilético. Lo primero aquí dice detectar la perícopa principal. Entonces, lean por favor, alcanzan a leer, ¿cierto? Ya, les doy un par de segundos, léanlo y díganme dónde están las divisiones. Hay una perícopa, 2, 3, 4, 5 perícopas o una perícopa. Lean todo el pasaje y después me dicen, porque eso tiene que ver con poner atención al texto. Mientras tomo agüita. Gracias. ¿Alguien ya descubrió más o menos cuántas secciones de pensamiento se pueden dividir aquí? Puede ser dos, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde podrías? Ahí, ¿cierto? Empieza otra. Tú verías dos. ¿Hay alguien que ve lo mismo? ¿Ve menos? ¿Ve más? Bien, si ustedes han puesto atención en todo lo que hemos enseñado, ya deberían tener criterios para evaluar una perícopa. Ok, aquí hay una perícopa. Pero ya tenemos una idea, ¿cierto? Pueden haber dos. Hasta el 12. ¿Ya? Estoy leyendo rápido, pero hasta el 12 creo que podría ser un término. ¿Ya? Porque ahí habla directamente de lo que es con respecto al Evangelio. ¿Ya? Y después del 13 empieza a contar otra cosa, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Y empieza a hablar como de él, de lo que le ha sucedido. ¿Ya? Del 10 en adelante dices tú. Vamos a ver. Pero ya han dado algunas ideas. Eso es lo importante, que nos metamos en el texto y pensemos. Y siempre hay marcas importantes. Aquí, miren, fíjense, aquí dice, la primera perícopa, hay una primera, que es esta. Del 1 al 6. ¿Por qué? Miren, ¿qué hay ahí? Hay un amén y un punto seguido puede ser. ¿Cierto? Pero aquí claramente empieza otra. ¿Y hasta dónde creen ustedes que es esta segunda? Tú dices hasta el 9, Guido. ¿Quién más? Yo digo hasta el 10 porque dice lo mismo. Tú dices hasta el 10, ¿ya? Vamos a ver. Ahí está la segunda. ¿Saben hasta dónde es? Hasta el 12. ¿Ya? Y hay otra más. Esa es la segunda perícopa y la otra es esta.
del 13 hasta el final, aunque aquí podría haber otra, pero es parte de la explicación. Entonces, aquí tenemos dividido nuestro texto y esto podría ser una sección para predicar. Aquí tengo una predicación, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Solo poner atención al texto y ver los puntos, puntos seguidos, puntos apartes, las comas. Si se dan cuenta, dice aquí detectar el género del texto. Ya vimos que las perícopas son estas. Aquí vamos en el tema de detectar las marcas gramaticales. Vamos a ver esto de que confirma esto. Por ejemplo, ¿qué género es esto, Gálatas? Claro, ¿qué más? ¿Es un libro? ¿Qué es? Una carta, muy bien. Ahí está la tercera epístola y ahí dice epistolar y ¿qué más? Doctrinal. Entonces eso es muy importante que yo lo tenga claro. ¿Dónde estoy parado? ¿Me entienden? Hace un tiempo, hace ya un par de años pasaron testigos de Jehová a mi casa y empezaron a tomar un pasaje de Eclesiastés que dice que los muertos no saben nada porque obviamente los que viven saben lo que han de hacer, pero los muertos no saben nada. Así que con ese versículo están tratando de afirmar la doctrina del aniquilacionismo. Ellos piensan que después de la muerte no hay nada más. No hay un infierno, simplemente hay una aniquilación. Me parece que los adventistas también creen eso. Pero yo le dije, pero tú estás leyendo un libro poético, le dije. Esa fue una de mis respuestas apologéticas, ¿cierto? Y no puedes hacer doctrina de un libro poético, porque el autor no está pensando, ¿cierto?, doctrinalmente. ¿Por qué crees que Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, sino más bien temed al que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno? Y ahí salen con todo el tema del Gehenna, del basurero que había detrás de Jerusalén, sea como sea. Ese texto es muy gráfico para explicar que después de la muerte claramente, ¿cierto?, hay existencia todavía, o con Cristo o sin Cristo. Pero el argumento ahí básicamente tenía que ver con que hay que tener cuidado de en qué libro estás. Si es poético, ¿cierto?, si es profético, si es epistolar. Y ahí estoy haciendo subdivisiones, porque en general son narraciones, libros narrativos o libros prescriptivos. Pero hay subdivisiones, pueden ser poéticos, proféticos, ¿cierto? Escatológicos como Apocalipsis, ¿cierto? Uso la palabra apocalíptica con cuidado, ¿cierto? Porque hay una distorsión en ese sentido. Más bien escatológico, profético, ¿ya? Avancemos. Detectar los actores. ¿Qué actores hay aquí en la carta? ¿Ya? ¿Quién más? Cristo, muy bien, ¿ya? ¿Ya? Perfecto, miren. Pablo, primer autor. Apóstol no de hombres, sino de Jesucristo. Segundo autor, Padre de lo resucitado de los muertos. A los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Mira, hay dos grupos aquí. Gracias y paz sea de vuestro Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos, miren, todos estos actores. Ahí están. No sé si se me escapó alguno. Entonces son varios actores que están ahí funcionando. Detectar las marcas gramaticales, ¿cierto? Ahí están todos los versículos, pero miren, lo resumo en eso. Ahí están los puntos, generalmente 2 puntos, punto seguido, y esto claramente concuerda con la perícopa. Después sigue el versículo y termina aquí, otro punto seguido, ¿cierto? Y concuerda con la segunda perícopa. Aquí tenemos 2 puntos, ¿cierto? Esto es, y dice, ¿qué dice ahí? Asolaba, y en el judaísmo, ¿cierto? Esos 2 puntos son como, es como hilativo, continúa, no es un punto aparte. Aquí también hay un punto seguido, y así sucesivamente son marcas léxicas que me ayudan a entender cómo está dividido el texto y el pensamiento del autor, inspirado, porque esto no es cualquier pensamiento, es el pensamiento inspirado. Después dice 5, detectar ¿qué cosa? Marcas léxicas, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a tratar la segunda perícopa, vamos a dejar la primera y la tercera para otra opción, pero esto es lo medular aquí. Entonces, lo tenemos aquí, segunda perícopa. ¿Qué serían las marcas léxicas? Y aquí están, ¿cierto? Artículos, preposiciones, adjetivos también, que son importantes detectar.
Por ejemplo, estoy maravillado del que tan pronto haya del, ese es un artículo, del que os llamó por, es una preposición, un adjetivo, ¿cierto? Otro, es muy importante en el texto, más, porque esto es adversativo. Otro, diferente, se repite, mire, diferente, diferente, diferente. Ahora, adverbio de tiempo, pues, una preposición, ¿cierto? O adverbio. Más, otra vez, pues, más, por, según, pues. 1, 2, 3, ¿cierto? Ahí tenemos varios pues. Y si no, también es adversativo, por, ¿cierto? Explicativo, revelación. Entonces, todas esas cosas son importantes detectarlas. Dice aquí detectar, ¿qué notan ahí? No, la marca de acción. ¿Qué es lo que marca la acción en una oración? Lo aprendemos desde chico, el verbo. ¿Qué verbos ven ustedes ahí? Díganme, por favor. Llamó, ya. Ya. ¿Qué más? Ya. Ya, vamos bueno, estos son las nomenclaturas de los artículos que vimos, ¿cierto? Artículo, preposición, adjetivo, ya, todo eso está ahí. Preconjunción, todo eso. Ya, vamos aquí con el tema de los verbos, ¿cierto? Ahí están todos los verbos que están ahí y vamos por parte. Alejar, alejado. Estoy mencionando el infinitivo. De alejado es alejar. De seguir, bueno, seguir. Perturban, perturbar. Pervertir, pervertir, ¿cierto? ¿Qué otro acá? Verbo. Ven ustedes. Muy bien, anunciar. ¿Qué más? Muy bien. Predicar, sí. Ya, muy bien. No sé si los tomé todo en cuenta, chicos. A ver. Anunciar, anunciar. Repetir, predicar, recibir. ¿A dónde está aprender? Vamos a ver si los puse. Agradar, me equivoqué, ¿cierto? ¿A dónde está aprender? Ok, agradar, aprender, anunciar, recibir, agradar. Noten que se van repitiendo algunas palabras. ¿Cuáles son? Anunciar, anunciar, predicar, anunciar, ¿cierto? Repetir, bueno, eso es una vez. Seguir, pero aquí hay verbos claves, perturbar, pervertir, ¿cierto? Diferente. Ahora, ¿cuál sería el leitmotiv? Bueno, básicamente el Evangelio, tiene que ver con el Evangelio. Miren, voy a saltarme aquí, Evangelio, 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 Evangelio. ¿Se dan cuenta? Cómo se va dando luz un poco en el tema y wow, claro que el leitmotiv es el Evangelio, el hilo rojo de todo este pasaje. Es como si marcáramos un hilo aquí, se trata del Evangelio. Ahora, déjeme leerle, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, importante, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, eso es clave, y no que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo más. Esto es cierto, y claramente marca una bisagra aquí. Más si hay nosotros o un ángel del cielo os anunciare, nos faltó el ángel acá en actores, ¿cierto? Otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, palabra clave igual, pero se puede estudiar paralelamente eso. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema, pues, ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esta pregunta es muy interesante. ¿A quién tengo que agradar? ¿Los tengo que agradar a ustedes acaso? Eso es como está diciendo Pablo. Si yo los agradara a ustedes, entonces no sería siervo de Dios. Búsquense otro pastor, algo así. O trata de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Porque para ser siervo de Cristo tenéis que entrar a pelear. O sea, se entiende bien a lo que me refiero. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Eso según hombre también es clave. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Estas palabras igual son clave. El pastor Pelufo, dentro de su estudio, también él dice y aconseja no estudiar todos los verbos, ¿cierto?
Pero sí es importante estudiar a lo menos los que son claves en el texto. ¿Ya? Ahora, noten la siguiente imagen, con cuidado. No lo traje, lo tengo arriba en el segundo piso, el interlineal. Lo iba a traer para mostrárselo. Pero es importante tener un interlineal. ¿Qué es un interlineal? Es el texto griego con la traducción literal del texto. Esto es un dato añadido que quizás al final del manual que estamos haciendo, yo lo voy a colocar al final y les voy a recomendar un interlineal para los que quieren, ¿cierto?, estar estudiando, y es necesario tener un interlineal, no necesariamente para que tú, si no vas a estudiar en un seminario o profundizar personalmente en la casa, no importa, todos los creyentes deberíamos tener un interlineal en la casa de consulta. A ver, ¿qué dice la lectura literal del texto? Ahora, miren, por ejemplo, aquí hay palabras claves que ya están examinadas, están examinadas en lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, dice, por la gracia, ¿cierto? Estáis desertando del que llamó por la gracia de Dios. Dice, diferente. Dice ahí, ¿qué dice ahí? Otro, ¿cierto? Otro, pero, junto a, que prediquen un evangelio, miren, junto al que predicamos. Qué interesante, me va dando luz de qué puede ser esto de evangelio diferente. Como también se repite, por mí que no es según hombre, porque ni yo en parte de hombre recibí. Eso es como la idea de la lectura literal un poco tosca. Ahora, les quiero mostrar algo aquí. Solamente para que noten que la palabra evangelio aparece más veces aquí que en la traducción. Miren. ¿Cuántas veces? Claro, aquí está conjugado. Predicamos. Evangelosis sameta, dice ahí. Aquí, evangelión. Bueno, eso dice claramente evangelio. Ahí no alcanzo a leer evangelismai, dice ahí. Predicase otro evangelio. Aquí también. Evangelicestai, también, evangelio. Pero en nuestra traducción solamente se traducen, ¿cuántas veces vimos nosotros? Lo retrocedo. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y aquí, ¿cuántas son? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se dan cuenta qué interesante? Ahora, noten, aquí está, de hecho, otra vez, otro más. Noten aquí, esta expresión es importante. Diferente evangelio. ¿Ya? Aquí, tergiversar el evangelio. Esa es la palabra, después lo podemos ver. Tergiversar el evangelio. Y después acá dice, predicar un evangelio, dice acá, junto al que predicamos. ¿Por qué estoy subrayando esto? Porque aquí ya estoy viendo una cuestión clave de lo que podría ser las sugerencias de las tesis. Cuidado con un evangelio diferente, cuidado con un evangelio tergiversado, cuidado con un evangelio. Aquí dice junto a. ¿Qué podría ser eso? Después tenemos que traducirlo eso a una expresión. Ahora, miren, ahí está también otra vez aquí la expresión, ¿cierto? Predicamos un evangelio junto a. Se repite esta idea de junto a. ¿Ah? No, en este caso dice predicar un evangelio junto al que predicamos. ¿Qué sugiere eso? Sí, para, y por eso es importante la preposición, para. Ahí está, ¿cierto? Con acópote, no me acuerdo el nombre, en donde se omite la palabra o la vocal, porque aquí viene otra vocal parecida, pero esto es para médico. ¿Qué quiere decir? Ok. Al lado del médico, eso significa. Entonces, cuando dice, o un ángel del cielo predicase un evangelio junto al que predicamos, ¿qué vendría siendo? El peligro está en un evangelio diferente, un evangelio tergiversado y un evangelio... No es similar. Dice, junto al que predicamos. Hay una palabra que lo define muy bien.
¿Ah? A ver. Miren, ya estamos teniendo el bosquejo. Voy a avanzar un poquito, miren. Falso. Miren, voy a avanzar aquí un poquito. Miren, ¿por qué vuelvo al texto? Porque si bien es cierto, la lectura literal de un texto con un interlineal ayuda mucho. La Reina Valera, que es una muy buena versión, o como la de las Américas, son buenas versiones para por sí solas descubrir que sí, podemos ver eso. Por ejemplo, un evangelio diferente. Entonces, lo primero que tenemos es un evangelio diferente. Pero también hay otra cosa, ahí se repite, diferente. Y este es el versículo 8, ¿cierto? Diferente. Pero miren, en el 8 dice, versículo 7, el 6, diferente. Y en el 7, esto es la palabra tergiversar, y noten cómo aparece aquí en el 7, pervertir el evangelio. ¿Me entienden? Evangelio diferente, evangelio pervertido, y acá dice, predica diferente evangelio del que hemos recibido, se repite la palabra diferente, pero claro, ahí es donde hace falta el interlineal, porque en el versículo 9, miren, 9, como hemos dicho antes, y ahora de nuevo digo, si alguien nos predica un evangelio junto al que predicamos, pero toda esta expresión, parelabete, se traduce en la Reina Valera como diferente, y no debería ser diferente. Porque diferente es heterón. Es la palabra heterón o heteros. Entonces, por eso que es importante de repente un interlineal, porque aquí diferente debería ser otro. Al lado de. Al lado de. Esa es la idea. Ahora, ¿qué tenemos? Un evangelio diferente, un evangelio tergiversado. ¿Y qué vendría siendo lo tercero? No, porque ya sabes que el texto original no dice diferente. Acá en el versículo 6 sí, es diferente porque la palabra heteros es diferente. ¿Ah? Disfrazado puede ser. Miren, yo estoy metiéndome un poquito en lo profundo y después voy a terminar con una ilustración. Miren qué interesante en 3D, para que ustedes vean de cómo se puede ilustrar esto. Un evangelio, ¿qué les parece? Ya tienes tu bosquejo. ¿Por qué complementado? Explíquenmelo ustedes. Porque puede ser algo que está... No, pero está hablando del evangelio. Que alguien predica un evangelio para. Viste que acá dice, por ejemplo, 9. Como antes lo he dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero en la traducción aquí dice, como hemos dicho antes, ahora lo repito, si alguien predica un evangelio junto al que recibieron. O sea, yo no estoy cuestionando tu fe, pero tienes que añadir esto también. ¿Me entienden? Exacto. Agregar algo a lo que ya es completo por sí mismo. ¿Ah? Eso es plenio. Bueno, eso sería otra cosa. Quizá en el caso, y se lo voy a explicar más gráficamente. Miren, básicamente eso es lo que tenemos. Un evangelio diferente, un evangelio tergiversado y un evangelio complementado. Eso es lo que me sugiere el texto y vamos a ver esta hoja. Tema, ¿qué tema podría ser? Teniendo todo lo que estamos estudiando. Se los voy a proponer para que no... dale. Disculpe, antes que le iba a hacer una pregunta con las marcas gramaticales, por ejemplo, las marcas gramaticales o la separación de versículos, inclusive la separación de capítulos o títulos, ¿se puede considerar como inspirado? La separación de capítulos no, porque eso fue añadido en el siglo XII, por ahí 13, por dos personajes. Porque el texto es seguido, no tiene divisiones. Aunque tiene puntos, claro, el texto griego tiene puntos seguidos, no recuerdo todos los puntos, pero sí tiene signos en ese sentido. Ahora, los capítulos a veces pueden servir como una ayuda, a veces nada que ver. Por eso que siempre hay que ignorar eso y seguir la lectura y el pensamiento del autor, más que los puntos, aquí termina. No, cuidado, ¿me entiende? Ahora, ¿qué título podríamos poner? Y ustedes entienden más o menos el pasaje que se ha estudiado, que se ha dicho. ¿Cuál es el peligro? Ya puede ser falso maestro, pero
O pensémoslo, hay una palabra que se repite aquí que es grave. Sí, perturbar, sí, pero hay una advertencia. Se los digo mejor, advertencia. Esa palabra se repite 2 veces. Lo repito, si alguien predica un evangelio, sea anatema, anatema. Entonces la pregunta clave que yo creo que es sugerente, ¿qué hace a alguien un anatema? Entonces si yo me pongo y leo este pasaje, hermanos, bueno, ¿qué está queriendo decir Pablo? ¿Usted es un anatema? ¿Puedo ser yo un anatema? Entonces la pregunta es, ¿qué hace a alguien ser un anatema? Una buena pregunta para responder, ¿cierto? Para que entendamos. Entonces, ¿qué me hace anatema? Porque anatema, ¿qué significa? Y ahí necesitamos explicarlo. Introducción. Anatema, maldito, entregado al juicio más severo al que alguien puede ser entregado. En este caso, el juicio de Dios. Pero, ¿qué es el Evangelio? Si Pablo está sancionando aquí y dice, cualquiera que os predica otro Evangelio, en la lectura literal del texto, bueno, sea anatema. Hermanos, ¿qué hace que alguien sea anatema? Sí, ¿viste que estoy predicando ya? ¿Sí? Sí. Entonces, el punto es que aquí lo que vemos nosotros, anatema, y en la introducción yo tengo que explicar anatema. Por ejemplo, hermanos, se ha dicho mucho sobre el anatema. Los católicos usan este anatema, esta palabra. De hecho, el Concilio de Trento, que fue la respuesta a la Reforma, tiene puros anatemas. El que niegue la perpetuidad de la Virgen María sea anatema. El que niegue el libre albedrío sea anatema. ¿Por qué los reformadores cuestionaban el libre albedrío? El que niegue, ¿cierto?, la doctrina de los santos sea anatema. Entonces tenemos que tener cuidado. El significado bíblico de anatema en el contexto del Antiguo Testamento era entregar algo o guardar algo, pero en el contexto del Nuevo Testamento tiene que ver con entregar a alguien al juicio más severo que pueda haber. En este caso, el juicio de Dios. Y ahí uno puede hacer una pequeña introducción a... Miren, fíjense esto. Esto no es sensus plenior, ¿ya? Por ejemplo, en realidad todos estamos bajo el juicio de Dios si tú ignoras a Cristo. ¿Se dan cuenta cómo metí a Cristo? O sea, no estoy metiendo a Cristo, pero no en el texto, porque el texto no está en el texto. Indirectamente lo estoy haciendo porque está hablando de juicio más severo. Bueno, ¿y qué dice la Biblia? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! Una persona incrédula igual es un anatema. Llega a ser un maldito. No un bendito, sino un maldito. Pero la gracia está disponible para todo el que se arrepiente y cree. ¿Se dan cuenta cómo uno va? Levanta tus manos, tú que estás ahí. Ya. Entonces, anatema, maldito, entregado. ¿Ya? Ahora, miren. Proposición, no hay advertencia más grave para quien, cierto, distorsiona una doctrina. No se dice que si alguien distorsiona la doctrina de la Trinidad sea anatema. Pongan atención a esto, por eso que el Evangelio no me lo puedes tocar. Si quieres cambiar las bancas, cámbialas. Esas son cosas de forma. Si quieres cambiar el teclado, poner un piano, cambiarlo acá, perfecto. Pero el Evangelio es intocable. ¿Se han dado cuenta? Por eso que es importante donde estés escuchando la palabra de Dios, claro, porque el Evangelio de la prosperidad no es Evangelio. El Evangelio, ¿entienden? El Evangelio, no sé, y ahí uno puede seguir. Antiguamente los predicadores golpeaban la mesa, yo me acuerdo cuando era chico. Pero... claro, la idea es evitar las modas, pero sí, igual uno tiene que mostrar carácter, porque si Pablo está diciendo cualquiera que predica otro evangelio sea anatema, yo no puedo decirlo, estoy maravillado de que tan pronto haya sido alejado del que llamó por la gracia del evangelio seguir otro evangelio. El que predica otro evangelio sea anatema. No, pues tengo que predicarlo con pasión, o sea, ¿me entiende o no? Uno tiene que, a ver, ¿cómo le explico? Uno no tiene que imitar a otros predicadores, no. Exacto, convicción y seguridad. Tú tienes que ser tú mismo, pero tienes que tratar de ser, que el texto se apodere de ti. Entonces no puedes ser, hermano, que alguien predique otro evangelio. Y eso tiene que, impactar a uno personalmente, y el lector o los oyentes tienen que captar la urgencia de Pablo.
¿Me entienden? Y ahí es donde uno usa correctamente nuestras emociones, la pasión, ¿cierto? Para decir, sin perder el control, por supuesto. Esa es la idea. Ahora miren, proposición, no hay peor advertencia para quien viole el Evangelio de Dios. No se dice que si alguien tiene una distorsión sobre la amartología, que es la doctrina del pecado, aunque está ligado todo, sea anatema. Pero ¿por qué Pablo dice acá? ¿O por qué Dios dice cualquiera que pervierte el Evangelio sea anatema? No, a mí, ¿dónde va usted? ¿A qué iglesia va? Voy a estar en la iglesia, pare de sufrir. Ahí no se predica el Evangelio. Entonces, así uno va haciendo nexos de repente, ¿me entienden? Ahora, oración interrogativa, esto simplemente lo estoy haciendo como protocolo, pero mi idea es acá. ¿Qué es un evangelio diferente? Ahí está. Entonces, ¿qué es un evangelio diferente? Vamos a ver qué es lo que dice el texto. Y después, oración de transición. Necesitamos conocer, hermanos, qué es el evangelio, y para eso, 1 Corintios 15, Pablo lo establece claramente. Porque si hay una advertencia sobre distorsionar el evangelio, ¿qué es el evangelio? Miren lo que dice 1 Corintios 15. Esta es la mejor explicación del Evangelio, miren. Si voy a hablar del Evangelio, yo tengo que explicar qué es el Evangelio. Eso es clave. Miren, 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que yo he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, bueno, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Y ahí está el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? Es una noticia. Pero más que una noticia, es una buena noticia, es una excelente noticia. Evangelion significa bueno. Ángelos viene de ángelo, mensaje, o mensajero, mensaje, buen mensaje. ¿Qué mejor mensaje para el pecador? Que alguien pudo vencer la muerte. ¿Qué mejor mensaje para alguien que es pecador? Que alguien lleve tus pecados. Que es Cristo Jesús. Y noten la centralidad del Evangelio, porque primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados. Y conforme a las Escrituras, y además resucitó, no está en una cruz, como los ven ustedes en muchos templos. Y ahí ya estoy pegando palos. ¿Me entienden o no? Al catolicismo, ¿me entienden? Eso no es evangelio. Cristo resucitó de los muertos. No está en una cruz, está a la diestra del Padre. Porque Hebreos dice, no. No, ya, entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos, por ejemplo, eso es lo primero, más o menos el orden, ¿ya? Recuerden que esta es la plantilla, la plantilla puede ser muy, muy mecánica, pero el desarrollo para nada es mecánico, porque tienes que adaptarlo a lo que el texto está diciendo. Necesitamos conocer qué es el Evangelio, pero ¿cuáles son los peligros aquí? ¿Qué hace alguien un anatema? Entonces, nuestro tema es, ¿qué hace alguien un anatema? Primero, miren, al que predica un evangelio diferente. Y ahí yo tengo que explicar qué significa un evangelio diferente. Pablo dice ahí en Gálatas, ¿cierto? Si vamos a Gálatas 1, dice lo siguiente. Estoy maravillado, o sea, eso para mí es súper increíble lo que dice Pablo. Estoy consternado. Es increíble, yo no sé cuántas veces tú has estado consternado. Ustedes supieron la noticia triste de 3 carabineros muertos ahora, ¿cierto? Algo obviamente triste. Tenemos hermanos que son carabineros. De hecho, creo que uno de ellos era creyente, si no me equivoco. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar de las autoridades? No vamos a permitir que esto ocurra. ¿Cuántas veces escuchamos eso? La gente se consterna, pero no realmente como lo dice Lucas cuando habla a los israelitas, cuando dice, miren Hechos 2, miren, Hechos 2.
Saben que cuando uno predica el texto, vienen a la memoria versículos a veces. Seguramente los que están en la predicación puede que les pase lo mismo. No es un problema mental, por si acaso. No. De repente el Señor trae a colación 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra compungir es como que algo te atraviesa el corazón. No tenemos que minimizar lo que Pablo dice, ¿cierto? En Hechos lo dice, al oír esto, ¿qué cosa? El discurso de Pedro. Los israelitas, los hebreos, se compungieron de corazón y noten lo que hicieron. Y al tiro dicen a Pedro, ¿qué haremos? El punto es, tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar así. Miren lo que acabamos de hacer. ¿Cómo se nos ocurrió? No lo vimos. Era nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y noten acá en Gálatas 1:6, estoy maravillado, consternado, ¿cierto? Es muy interesante ahí el término, no recuerdo cuál es, pero ¿por qué está tan consternado Pablo? Él se pudo consternar por un montón de cosas. Se maravilló por muchas cosas, pero aquí es como que estar descolocado. ¿Pero cómo puede ser posible? Eso es lo que está diciendo. Dice, estoy maravillado del que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, ¿qué es un evangelio diferente? Y ahí yo tengo que explicar esta tesis. ¿Cuál sería la segunda? Si tienen este orden para que sea homilético, que tenga la misma idea. ¿Qué hace alguien un anatema? Al que predica un evangelio diferente. Ese es mi primer punto. ¿Cuál es el punto 2? ¿Qué hace alguien anatema? Pero siguiendo la tesis. Ya, pero sigan la tesis. Homilética, esta homilética. Si estoy diciendo que ¿qué hace alguien un anatema? Al que predica un evangelio diferente. Ese es mi primer punto. ¿Qué hace un anatema de acuerdo al segundo punto? Ya, pero ¿cómo lo pongo en orden? Exacto, esa es la idea. Al que predica un evangelio tergiversado. Entonces aquí Pablo dice en el 7, no que hay otro. Es que no existen otros evangelios, hay uno solo. Algunos andan predicando otros evangelios que no lo son. No hay otro. Dejemos claro eso, dice Pablo. No hay otro evangelio. Pregunta, ¿dónde está el evangelio? 1 Corintios 15 es una de las explicaciones del evangelio. Y 1 Corintios, miren, vaya hacia 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. (18) 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Después dice en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Saben ustedes que la palabra predicamos, ¿cierto? Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, apunta a la idea del querigma. No sé si han escuchado esa palabra. El querigma tiene que ver con el contenido del evangelio. El querigma, no el envase, el contenido. ¿Y cuál es el contenido? 1 Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y... Ya, esa es una noticia, ese mensaje precioso es el querigma, el contenido del evangelio. ¿Qué hace alguien anatema? Al que predica un evangelio diferente, pero podemos decir también el que cree un evangelio diferente. ¿Acaso el castigo no va a ser el mismo? Al que profesa un evangelio diferente, porque va para el mismo camino. Segundo, al que predica un evangelio tergiversado. ¿Y cuál sería la tercera tesis? Muy bien, al que predica un evangelio complementado. ¿Por qué? Noten que al final en Gálatas dice lo siguiente. Si alguno, el 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro, y esa palabra otro es la preposición para en el texto original, y para significa poner algo al lado.
si alguien os pervierte, perdón, si a nosotros un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente a que hemos anunciado, sea anatema, como lo he dicho antes y ahora lo repito. Ese repito es como esto, ahora lo repito. ¿Han escuchado eso o no? Si alguno predica diferente evangelio, también aquí la palabra diferente es la preposición para, pero se tradujo como diferente, debería haber sido traducido como otro o al lado de, como dice la lectura literal, al lado de. Entonces, si vemos a la luz del contexto de Gálatas, ¿qué está tratando Gálatas? La influencia del judaísmo. Si ustedes leen Gálatas, ¿cierto? Noten el capítulo 3. Oh Gálatas preciosos. ¿Cómo dice? Insensatos. Insensatos. ¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Noten, por ejemplo, el 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay un tema de la ley, ¿cierto? Creo que estaba puesta. Sí. Perdón. Ahora noten en el capítulo 4, versículo 8. Gálatas 4:8, ya estamos terminando. Gálatas 4:8. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los porque naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Miren, el clave del versículo 10. ¿Guardáis qué cosa? Los días, los meses, los tiempos y los años. Y Pablo dice, ¿saben qué? Estoy como perdiendo el tiempo con ustedes. Eso es lo que dice el 11. Me temo que de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¡Wow! Entonces, hermano, la división del texto claramente tiene que ver con esto. ¿Qué es alguien anatema? Ya sabemos que anatema significa entregado para juicio más terrible que pueda haber. Bueno, anatema es aquel que predica un evangelio diferente, aquel que predica un evangelio tergiversado y aquel que predica un evangelio complementado. ¿Por qué estas tres ideas? Voy a retroceder un poquito para explicar. Ya estoy terminando, chicos. Miren, hermanos. Miren, la palabra, ahí está, diferente es la palabra hetero. La palabra tergiversar es la palabra metastrefai. Y es muy interesante esa palabra. Busca en un Strong y te vas a dar cuenta. Claramente que está muy bien la idea de tergiversar, de trastornar. Y acá, otro o complementado me lo sugiere esta expresión, para. Evangelicestai, para o junto al que. Esa es la idea. Ahora, miren, esto es lo último. Yo pensaba, ¿cómo lo ilustras? ¿Cómo lo ilustras? Esto no necesariamente siempre hay que hacerlo, pero yo pensaba en cómo hacerlo más claro todavía. Y se me ocurrió esto. Supongamos que este es el Evangelio. ¿Es una viga de cuánto? ¿Ah? No, yo creo que es más gruesa, ¿cierto? 100%. Ya, ese es el Evangelio. ¿Qué se imaginan ustedes que sería un Evangelio diferente? ¿Una pelota, dices tú? Siguiendo la lógica, ya, se los voy a decir. ¿Qué es eso? Un cilindro. ¿Un cilindro? ¿Y qué es esto? Un rectángulo. Entonces, es obvio que la ilustración es muy clara. Diferente es algo totalmente opuesto a esto. Ahora, ¿qué sería un evangelio tergiversado? Si tengo la viga acá, que es el evangelio, ¿qué podría ser? Muy bien, muy bien. Ya, algo así se me ocurrió. Algo que es mitad y mitad, ¿cierto? Una aleación, no lo sé.
Muy bien, estaba pensando en uno deformado. Ahora, ¿qué sería un evangelio complementado? ¿Me entienden? Añadir algo y presentarlo como evangelio. ¿Se entiende la ilustración? Y uno puede terminar un sermón así y se les ilumina la cara a los hermanos, porque ya todo el tecnicismo que vimos se traduce a algo mucho más evidente y claro. Pero obviamente cuando las cosas son... o sea, el evangelio, hermanos, el evangelio tergiversado, el evangelio de los testigos de Jehová no es evangelio. El evangelio de los mormones tampoco. El de los adventistas tampoco. El del catolicismo romano tampoco. El de la prosperidad, la teología de la liberación, la teología de la prosperidad, la teología queer, la teología feminista. Hay un montón de evangelios que han sido, o que raíces hebreas. Hay un montón de conceptos que vienen a distorsionar el evangelio. ¿Me entienden? Entonces, esa es la idea de lo que acabamos de ver. Tenemos un patrón nosotros, que es nuestra hoja, tenemos una manera de poder introducirnos, una introducción, y la idea de ver en el texto, a ver, ¿qué me sugiere el texto? Ok, y en este caso, claramente, la sugerencia tenía que ver con el Evangelio y la advertencia que hace Pablo, el anatema, pero recuerden, la idea de Pablo no es solamente decir cualquiera que predica otro evangelio, él dice un evangelio diferente, un evangelio tergiversado. ¿Y por qué? Porque la palabra tiene que ver con esa tergiversación. Yo ni siquiera revisé los diccionarios etimológicos para ver el trasfondo del contexto de la palabra. A veces se hace necesario tenerlo también. Hermano, originalmente esto significaba esto, y a veces los significados son tan ilustrativos, y finalmente la preposición para implica añadir algo al lado del evangelio. El evangelio es completo por sí mismo, no tienes que añadirle nada. Y uno puede pensar, nuestra mente es chica, porque uno dice, a ver, ¿qué es el evangelio? Es la buena noticia. ¿De qué? De que Cristo en su muerte llevó mis pecados, resucitó y está a la diestra de Dios. Corintios 15. El evangelio que yo recibí, que he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. ¿Cómo esa noticia cambia vidas? Es increíble. Por eso Pablo dice en 1 Corintios que el evangelio es poder. ¿Me entienden o no? Uno puede pensar, pero ¿cómo es posible que una noticia cambie la vida de la gente? Y también. Y saben que muy bien eso, ¿cierto? El evangelio es poder, dinamita. No está hablando de que es explosiva, está hablando del poder, porque uno piensa en dinamita y la dinamita es destructiva. No, la dinamita ahí, por eso es importante ver el significado anacrónico del término, no solamente diacrónico, ¿cierto? Y por eso a veces son buenos los diccionarios, invertir de repente en herramientas. ¿Qué significaba en el contexto esa palabra? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, hermanos, antes de terminar. ¿Se entendió, cierto? Mi recomendación es que en la medida que puedan, cómprense un interlineal. Lo estuve revisando antes pasar la cruzada. Claro, hay uno más completo ahora. Pero son muy buenos porque te ayudan a entender qué estará queriendo decir el autor. No necesariamente porque ahora te vas a volver un teólogo. De hecho, hay un libro de Sproul que dice, todos somos teólogos en realidad. Tú dices algo de Dios y ya estás haciendo teología. El problema es que seas un buen teólogo. ¿Me entiendes? Que sepas lo que estás diciendo. ¿Preguntas? ¿Consultas? Ya estamos terminando quizás este curso, me quedan un par de cosas más nomás, porque la realidad es que los demás son puro ejercicio, y me gustaría después que ustedes también puedan pasar aquí y hacer algunos ejercicios con ustedes, y darles algunas tareas, porque ya lo medular ya lo vimos. Sí, po. La idea es que yo estoy haciendo un manualcito que lo quiero, por eso que lo estoy cambiando, porque después lo vamos a anillar, bien anillado, ¿cierto? Y capaz que sea otro libro, pero estoy pensando primero en hacerlo bien hecho primero, que tenga, y por eso estoy revisando todo el tiempo nuevos libros de homilética, porque uno cuando pasó por el proceso de estudio, a mí me enseñaron, yo vi 3 libros, y el que más me sirvió fue el más sencillo. Ahora estoy viendo el último del hermano
a Luis Contreras, que es un poco técnico. Es muy bueno, excelente libro. Porque hay otros que son muy simples, hay otros que son intermedios y hay otros que son más filosóficos en realidad, no enseñan. Entonces después lo que hace uno es tomar todo lo que tienes y tratar de decir, ¿qué hago? ¿Qué saco de aquí? ¿Qué saco de aquí? Para que sea más entendible. Y eso es lo que ustedes están recibiendo, ¿me entienden? Eso implica trabajo, implica leer libros, resumir, ya, esto no les va a servir a los hermanos. Por ejemplo, yo sabía que el tema del